y no tengo ninguna duda si te digo que esta va a ser la noticia de hoy, porque realmente un hombre se ha salvado de milagro en el medio de una persecución policial que involucró a más de 15 motos de la policía de la provincia de Buenos Aires y también del municipio de La Matanza. Mirá lo que estamos observando ahí, lógicamente por una cuestión lógica, hemos cubierto la imagen de la víctima. Habían robado una camioneta Kangoo de color rojo, dos jóvenes que luego se comprobó que uno tenía 15 años y el otro tenía 23 años. 15 años. Venían a toda velocidad en González Catán, en la zona de La Valleja y Russo. La persona a la cual le habían robado la camioneta advierte de que había delincuentes que se escapaban en su camioneta, y miren lo que ocurre, Franco. No, terrible. La imagen es terrible. ¿Las motos son de la policía? ¿Todas esas motos? ¿Toda esa persecución? Sí, son todas motos de la policía de la provincia de Buenos Aires y de la división motorizada de la Matanza, que venían persiguiendo a este grupo de delincuentes. La camioneta se abre hacia la izquierda para intentar esquivar un camión de traslado de gaseosas y de agua. Chocan a un pobre vecino que iba caminando, ahí se ve claramente de la persona cómo va. Con las manos en los bolsillos, sin esperar esto, ¿no? Y el último de las motos es el que se queda a asistirlo, ¿no? Que se bajan dos policías a asistirlo. Sí, hay uno en el segundo pelotón de policías que vos te das cuenta que van hasta con las armas 12-70 en la mano, preparadas para enfrentarse con los delincuentes. Vos vas a ver ahí en las motos cómo van los policías con el arma. Hay uno del último pelotón que advierte que había una persona en el piso, y es la última moto la que se detiene para brindarle asistencia. Yo estoy averiguando, esta persona está internada en este momento en el Hospital Parucien de Isidro Casanova, en el partido de La Matanza. Es un padre de familia, ha salvado su vida realmente de milagro. Por la información del hospital, tiene el hombro izquierdo dislocado y tiene también un golpe muy importante en el cráneo. Está en este momento internado, están tratando de evaluar a ver qué tipo de secuelas tiene en el cuerpo. Recordemos que no solamente se pueden generar politraumatismos o fracturas en este caso, sino que también hay que verificar bien los golpes internos. Lo golpea de costado, me parece que eso es lo que tal vez lo salva de milagro, ¿no? Que lo golpea, me parece, con la parte del costado de la camioneta. No lo toma de frente, ¿no? Exactamente, si lo hubiera tomado de frente estaríamos seguramente frente a una persona muerta, sobre todo por el impacto desde atrás, por la fuerza de la trompa de la camioneta, y además porque muchas veces cuando se choca de atrás, el cuerpo lleno, generalmente el cuerpo impacta sobre la trompa de la camioneta, es decir, sobre el capot, y luego la víctima se desplaza hacia el parabrisas, y luego es despedido hacia adelante o hacia un costado. Mirá lo que te voy a decir, el chico de 15 años tenía una pistola Pietro Beretta 9 milímetros, que es un arma que usan las fuerzas de seguridad o fuerzas armadas. Tenía la numeración suprimida, es decir, la habían borrado, y tenían un cargador sin municiones, es decir, aquí hay dos sospechas: o el arma se usó en algún momento y se quedaron sin munición, o era un arma que usaban descargada para amedrentar a las víctimas. Claro, para asaltar. Los detuvieron a muy pocas cuadras, se bajaron de la camioneta y salieron corriendo. Los detuvo la policía de la provincia de Buenos Aires, y ahora va a tomar intervención un juzgado de mayores y un juzgado de menores. ¿Y cómo es? ¿Al menor lo liberan o 15 años? ¿No? ¿Con 15 años? Esa es una gran pregunta, Franco. ¿Sabés por qué? Porque el menor no ingresa ni siquiera en la Ley Penal de Responsabilidad Juvenil, que es la que se encarga específicamente de hacer proceso judicial contra jóvenes que tienen 16 y 17 años. Claro, 16 y 17. Acá tiene 15. ¿Pero qué hace? ¿Va a la casa? ¿Lo mandan a la casa? Exactamente. Para la ley argentina es inimputable. Lo que va a hacer, va a intervenir un juez de menores, seguramente lo van a alojar en algún instituto, le van a recomendar algún tipo de asistencia psicológica y algún tipo de asistencia social, y lo van a restituir a sus padres, a sus familiares más directos o a algún tutor. Pero no, este chico no va a quedar detenido bajo la ley penal juvenil, y menos aún
la ley penal de mayores por una cuestión lógica. Yo estoy realmente impresionado de lo que está ocurriendo en los últimos días. Conversaba mientras hacía las averiguaciones con fiscales de La Matanza, y esto te va a gustar, Franco, porque vos seguís un poco en detalle la información que roza mucho lo político. ¿Sabés en cuánto está la cifra de inseguridad desde que empezó la cuarentena? No tengo idea, no. Se ha triplicado, Franco. Mirá vos. Se ha triplicado. ¿Pero no habían bajado los casos? ¿No habían bajado los casos con la cuarentena? Bajaron en los primeros 25 días. ¿Y después? Bajaron, te diría, a índices del 10 y el 20%. Pero después empezó a subir y ya estamos a niveles que triplican las cifras anteriores a la cuarentena. Para que vos tengas una referencia, en La Matanza, que es el partido más importante de la provincia de Buenos Aires en cuanto a lo geográfico y poblacional, vos tenés una fiscalía de homicidios que la tiene a cargo el doctor Claudio Fornaro. Esa fiscalía, por ejemplo, yo estuve contabilizando, en 11 días tuvieron 15 homicidios. Claro. Ahora, esto no es oficial el dato que estás contando, es decir, que se ha triplicado los casos de inseguridad, pero sí dabas un dato objetivo de crímenes, ¿no? Sí, mirá, en 11 días en el Departamento Judicial de La Matanza hubo 13 homicidios, es decir, asesinaron a 13 personas. Bueno, después hablamos de Rosario y el tema del narcotráfico, que siempre es noticia, Rosario, por los asesinatos. Mirá lo que estás contando de La Matanza, ¿no? Sí, y además te digo, hay 55 investigaciones complejas de homicidios en pleno desarrollo. Es decir, estamos en una situación realmente muy grave. ¿Por qué? Porque acá vos tenés varias situaciones combinadas. Por un lado tenés delincuentes que durante la cuarentena perdieron económicamente y ahora están saliendo, entre comillas, a trabajar y a buscar todo lo que perdieron. Tenés delincuentes que salieron por el tema del coronavirus, que se volvieron a juntar con sus viejos compañeros de armas, algunos compañeros con experiencia y otros compañeros nuevos. Y después tenés, ya esto desde hace varios años, por lo menos yo lo vengo viendo desde el 2014, tenés una mutación del delito realmente preocupante. Hasta lo conversamos en la universidad, en los cursos de criminología. Vos tenés criminales que antes se dedicaban a delitos complejos como pueden ser robos a bancos, robos a blindados, secuestros extorsivos. Ahora tenés delincuentes que se están dedicando a delitos que le dan dinero mucho más rápido. Claro. Y hay bandas mixtas, que tenés delincuentes con experiencia y delincuentes nuevos. Bueno, ¿qué significa esos delitos nuevos? Significan entraderas, motochorros, salideras bancarias, piratería del asfalto, delitos, por ejemplo, a comercios, ataques a mujeres. Todo eso es lo que está ocurriendo hoy, lo que estamos viendo todos los días. No, te iba a mencionar esto de que una funcionaria, ¿no?, del servicio penitenciario, Garrigós de Rebori, que acababa de asumir, dijo esto, ¿no?, de que la post-cuarentena nos iba a dejar un aumento en la inseguridad, y vos los datos que estás dando es que no terminó la cuarentena y ya tenemos más casos, ¿no? Totalmente, Franco. ¿Y querés hablar de los femicidios? Tenés 70 femicidios en lo que va de la cuarentena. 70 femicidios, donde las cifras son muy importantes, y no solamente podés quedarte en la provincia de Buenos Aires, sino tenés que abrir el abanico y pensar en provincias como Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Salta, que han tenido casos de femicidios realmente muy graves, donde evidentemente la cuarentena ha marcado algo que ya se venía viendo, por ejemplo, desde los observatorios de violencia de género, que las mujeres, por ejemplo, que sufren estas situaciones, ahora han quedado encerradas por la cuarentena en su casa, con sus hijos o en la soledad, muchas veces compartiendo la vida con el violento, y esto han terminado en mujeres realmente golpeadas y otras directamente asesinadas, algunas hasta frente de los propios hijos.